Bueno, soy Joaquín Fernández Valderrama, presidente de este ilustre Colegio de Médicos. Continuamos con esas charlas que están teniendo tanto éxito y que también está organizando la Junta Directiva, encabezadas por el doctor Pérez Viloria, y que yo creo que son de gran interés para información de la población y evidentemente ese éxito lo demuestra. Hoy tenemos un ponente de lujo, también los otros, pero para mí muy especial por haber trabajado durante muchos años con él. Cuando estamos en el colegio y somos pequeños, todo el mundo pensamos en qué seré yo de mayor. Unos pueden decir que les gusta el ser policía, yo no sé si por la sirena, el uniforme, etcétera. Otros muchos dicen que son bomberos, que querrán ser bomberos, el fuego, el salvar gente, etcétera. Y otros, y en mi caso fue así desde muy temprana edad, dijimos que queríamos ser médicos. A lo largo de la vida, pues esa vocación se te va agrandando o se te va deprimiendo. Cuando llegas a la universidad y lo consigues, ves que es una cuestión, una carrera, una profesión muy enriquecedora. Y entonces te preguntas cuál es realmente el papel que tenemos que tener los médicos dentro de la sociedad. Y ves que los médicos tenemos que tratar enfermos, no enfermedades. Que los médicos tenemos que tener un compromiso individual con los pacientes y con la sociedad. Y que los médicos tenemos que ser responsables con todo aquello que manejamos. Yo creo que esas son unas virtudes que todo paciente describiría de su médico ideal. Realmente, hace muchos años, se practicaba una medicina más artesanal, una medicina que se llamaba medicina, técnicamente, una medicina que se llamaba armónica. Medicina armónica, que es aquella que da respuesta a las necesidades de los pacientes con el mínimo conocimiento científico y técnico exigible y de relaciones humanas. Pero ese conocimiento científico y técnico es algo básico que debemos de tener como médicos, como profesión médica. Pero esa calidad en la asistencia no existirá si la calidad humana no es buena. Eso es lo que llamamos dignidad. Dignidad de la persona, dignidad del profesional y dignidad de la profesión. Todo esto que yo de entrada os he dicho, yo me lo encontré en el hospital de Miranda, donde yo ejerzo desde el año 86. Allí fui un año antes como estudiante y tuve la suerte de encontrarme al doctor Agustín Zamarrón. Agustín Zamarrón es un emblema dentro de ese hospital y dentro de la profesión. Es un médico segoviano que ejerció en Madrid, ejerció en Barcelona y que tuvimos la suerte de que él y su pareja, su mujer, también doctora, también excelente, recayeron en la población de Miranda. Miranda era y es un hospital pequeñito, pero entonces era un hospital más familiar, con mayores relaciones humanas, con mayor compromiso. Y a todo ese compromiso que yo decía de relaciones humanas, él enriqueció mucho con su conocimiento científico y técnico y que contagió al resto de la profesión. Su compromiso con el hospital llegó a ser, hasta en una época, ser director del hospital, durante un tiempo en que los gestores
no eran unos nombramientos pseudopolíticos como hasta ahora, sino que eran un poco como el escogido dentro de la clase en el colegio por sus valores y por su ayuda. Compromiso con el hospital por ser miembro siempre de la Junta Técnico-Asistencial. La Junta Técnico-Asistencial es aquella que representa a todos los profesionales sanitarios de un hospital y que son elegidos por el resto de compañeros. Y compromiso social. Siempre ha tenido el doctor Zamarrón una insignia que le delataba con un gran compromiso social. Siempre ha tenido en cuenta los derechos del paciente sobre los suyos. Hasta tal punto también que de su mano y la de otros compañeros aquí presentes, varios, formó una comisión de bioética que tiene mucho que ver con la deontología y con el cuidado de los pacientes y de los profesionales. Ese carisma dentro del hospital le llevó a alcanzar otras metas o que otros organismos, instituciones, le reclamáramos para enriquecerlas, como es el hecho del Colegio de Médicos de Burgos, donde ha pertenecido y ahora pertenece como asesor a la Comisión Deontológica del Colegio. Otro paso más, a nivel nacional, esa Comisión Deontológica que tienen todos los colegios, tiene una comisión central dentro de la organización médica colegial, que es la que agrupa a todos los colegios de España. Él es uno de los miembros de esa comisión deontológica que representa a todos los colegios del hospital. Y ya por último, hace, me parece que fueron 4 años o algo así, dentro de la convención donde nos reunimos todos los colegios de médicos, cada 2 años se elige a una serie de médicos, de profesionales, con unos valores y un histórico profesional especial por el cual se eligen el médico de atención primaria, el médico de hospitales, etc. Y tenemos el honor que el doctor Zamarrón fue uno de ellos premiados a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que es un lujo para esta institución y mucho agrado el tenerlo hoy para que nos hable de algo que él nos puede orientar mucho, como es la relación médico-paciente. Gracias. Bien. ¿Se me oye? Bueno. Sí, creo que sí. Se me oye, ¿verdad? Bueno. Miren ustedes. Es un motivo de enorme agrado encontrarme aquí entre ustedes y en tan buen y acogedor lugar. Lo primero, agradecerles su presencia y decirles que si me pongo muy pesado, lo manifiesten para que aligere. Debo de manifestar mi agradecimiento al doctor Pérez de Lloria, organizador de estas jornadas, de estas reuniones, que haya pensado en mí para que pueda estar en una tarde como es la de hoy, que anuncia ya primavera y debiera de anunciar primavera también en el mundo de las ideas y de las esperanzas, y que me encuentre entre ustedes. Hoy vengo, o estoy, muy bien acompañado aquí. Joaquín, el presidente de este colegio, ha sido, desde que lo conozco, una persona que me ha iluminado con la ejemplaridad desde su juventud. Y esto es importante. Cuando uno llega a ser mayor, a ser viejo, tomar como ejemplo, como ejemplarizantes a los jóvenes y saber que en ellos están, y si no, deben de estar los valores que harán que todos progresemos. Mi agradecimiento hacia Joaquín en la presentación que ha hecho de mi humilde persona es inmenso. Me encuentro además acompañado por médicos de mi hospital que me conocen muy bien y que están entrenados a tolerarme.
A ustedes les pido que sean tolerantes conmigo. En su caso, lo supongo. Y además tienen la ventaja de que si en algo falto o no estoy capacitado, me suplirán para resolver los problemas que a ustedes se les puedan plantear. Bien, hoy vamos a hablar de los médicos. Y por lo tanto, vamos a plantearnos un modo de guía de lo que será la tarde, un plan de la tarde. Ese plan de la tarde será, puesto que vamos a hablar sobre los médicos, qué es lo que hacen los médicos, cómo son los actos de los médicos, qué son los médicos, que en esencia son profesionales de la medicina, y posteriormente un breve excurso o intento de que así sea sobre la prudencia, las normas y las leyes. Hablemos de lo que los médicos hacen. Los médicos hacen actos médicos. Ustedes están leyendo ahí. Y si leen, ven que los actos médicos son de tal naturaleza y extensión que ahí consta todo, excepto el macramé y el bordado de Milán. Por lo tanto, a mí me gusta más. Lo pongo porque además es como define el acto médico el código deontológico médico, nuestra ley, la ley propia de los médicos. Pero a mí me gusta más entenderlo así. La medicina, en cómo actúa y en cómo deben actuar los médicos, ha evolucionado durante milenios. Y este llamado aforismo hipocrático se ha construido en cientos de años. No es que sea de Hipócrates, es de las escuelas médicas que desde Hipócrates en la isla de Cox se han ido superponiendo unas sobre otras en toda la edad antigua, media y renacentista. Y esto es un hallazgo maravilloso de definición. Esta definición consta de dos partes. Una se refiere a cómo es, cuál es el componente del acto médico. La otra, a cómo se ha de obrar al realizar un acto de los que los médicos realizan. Dice así: la vida es corta, el arte largo, el momento urgente, pero la experiencia es peligrosa y el juicio difícil. Esto es con lo que se encuentra el médico y con lo que se enfrenta cada vez que nosotros como enfermos acudimos a su consulta. Con que el conocimiento y complejidad de la ciencia y arte médico es extensísimo y difícilmente puede abarcarlo y conocerlo en extensión y en profundidad. Pero es en lo que se tiene que basar, en lo que se tiene que apoyar y lo que ha de ejercer. Y eso lo debe hacer en la cortedad de su vida, que no solo es la cortedad en el tiempo, sino la cortedad que todos tenemos de capacidades y de potencias anímicas para entender las cosas. Pero hay que resolver en el momento dado y en ese momento y con premura. El momento es urgente, podrá serlo más o menos, pero siempre hay que dar respuesta inmediata, pero el momento urgente. Pero la experiencia, el intervenir sobre el enfermo, el decidir qué es lo que le pasa y lo que hay que hacer sobre él, es peligroso. Es peligroso. Está sometido a riesgos de ignorancia, de error o de mala praxis. Y el juicio, es decir, la valoración del problema, difícil, como muy bien puede suponerse. Esto constituiría la definición mejor de cuál es el contenido del acto médico. Lo que en la Edad Media y hasta muy lejos, hasta el siglo XIX, constituía el cuerpo de conocimiento de la medicina que se llamaba materia médica, la sustancia de los conocimientos. Pero al mismo tiempo habría otra parte que se intitulaba filosofía médica, que era el modo de obrar. Y el modo de obrar es que es necesario que el médico no solamente haga lo que se requiere según ciencia y arte, sino que ha de hacer concurrir a lo preciso al propio enfermo, a los que le cuidan y a las cosas externas. Fíjense ustedes que esto, dicho así, es lo que habitualmente sucede cuando vamos al médico, que nos dice: y ahora usted me ha entendido, porque tenemos que entendernos entre usted y yo.
Usted me tiene que contar y yo tengo que hablar con usted y tenemos que llegar a acuerdos. Yo voy a proponer lo que la ciencia y el arte mandan o normatizan, pero además tengo que hacer que usted lo entienda para que pueda poner de su parte todos los actos y todas las providencias para que el plan terapéutico y global de acción que antes se conocía extensamente como dieta pueda ser llevado a cabo. Es decir, que en la medicina nada es el médico sin el enfermo habitualmente, pues que depende de la voluntad del enfermo y de su dedicación la realización de todos los actos que pueden conducir a encaminar su proceso. Bien, pero además no solamente es al enfermo, sino que ha de hacer concurrir a lo preciso a los que le cuidan. Resto de sanitarios, muy importante, los familiares y también, muy importante, los elementos sociales que en torno de nosotros cada vez periclitan con más importancia e incidencia, como son las asistencias sociales, como son los elementos administrativos que proveen que las cosas estén en el lugar y punto preciso para la actuación. Y por eso se habla de las cosas externas. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay que motivar, no a las cosas inanimadas, sino también a las animadas, aquellos que tienen la capacidad de decidir sobre los medios y los recursos. Dicho en términos amplios, los administradores de la sociedad, que no son otros que la administración y los políticos. Y por lo tanto, los médicos, cuando hacen un acto asistencial, tienen que invocar una acción global que no solo atañe al propio enfermo individual, sino a la sociedad toda. Y ya veremos después por qué de todo esto. Entonces, ¿cómo el médico va a actuar y tener conciencia racional de que está actuando bien, siendo sus actos peligrosos para aquel sobre el que actúa? Pues existen leyes. Las leyes lo que nos dicen habitualmente es lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer, las leyes comunes, penales o civiles. En el caso de los médicos, fundamentalmente leyes penales. También esas leyes a veces ordenan otras cosas, se convierten en normas, pero definitivamente donde nos encontramos los médicos las normas es en lo que llamamos la deontología médica, que no son prohibiciones, sino que son indicaciones de cómo se debe de obrar, tanto en lo científico como en lo no científico. Y finalmente, más tardía, algo que subyace en todo y que se conoció más tarde para darse cuenta de la importancia que tiene en toda la actividad humana, que es la ética, en nuestro caso la bioética, y en nuestro caso, que somos médicos que asistimos enfermos, la ética o bioética médica asistencial. ¿Y de todo esto puede el médico tener conocimiento cuando actúa? Pues debe, porque ya saben que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero digamos, por otra parte, que no es necesario conocer la ley para seguirla y obrar bien. ¿Por qué? Porque toda ley, si es una buena ley, es una ley de una sociedad. Y toda sociedad debe de basarse en unos principios morales, en unos principios de ética. Así que el que actúa, el actor con unos principios de ética, con unos principios morales acendrados, tiene muy pocas posibilidades de obrar mal. Pero hay un problema que íbamos a tratar, y es que ¿qué es el médico? Bien, de los múltiples trabajos del hombre, algunos de ellos, los más complejos, son los que se dedican a acciones comunes, con principios comunes, para dar un servicio o construir una obra que sea útil y que pueda extenderse al resto de la comunidad. Y además, esas acciones mancomunadas bajo principios de normas iguales para todos por estos mismos trabajadores dictadas,
tienen capacidad de coerción sobre ellos. Y también señalan cuáles deben ser los emolumentos justos a percibir por cada uno de sus actos. Y esto es común para muchos trabajos y servicios y viene desde el mundo de los artesanos, que definían cómo debía ser su obra, cómo debía estar hecha, cómo se debía actuar con cada uno de los servicios que se daban. Son, pues, actuaciones de entidades corporativas, de múltiples, que definen cómo debe ser su oficio o su arte. Pero de ellas, algunas llamamos artes y otras llamamos profesiones. Unas corresponden al rango del arte, entendiendo dentro del arte la artesanía, y otras corresponden al rango de la ciencia. El pensador y teólogo Grosseteste dijo que en el arte se va desde la idea a la realidad. El artesano que fabrica un cesto o un botijo va desde la idea y la norma de cómo se construye hasta construir esa realidad. Y sin embargo, el científico va desde la realidad que percibe confusamente y que quiere entender a interpretarla y crear las normas de esa realidad de naturaleza. Va, por lo tanto, desde la realidad hacia la ley, hacia la verdad. Unos desde una verdad hacia las realidades, hacer las realidades, y otros desde la realidad al conocimiento y el establecimiento de las leyes. Pues la medicina es al mismo tiempo arte y ciencia. Los médicos somos conocedores científicos, pero también artesanos. Y de los trabajos que hablamos del hombre, unos llamamos artes y otros llamamos profesiones. Y uno se pregunta, ¿por qué esto es así? ¿Qué tiene de diferente una profesión de un arte, siendo los dos muy nobles? Para mí, que la diferencia la marca la finalidad. La finalidad de un arte es construir algo útil, lo más perfecto posible. Aquel que construye zapatos querrá el zapato más perfecto y además querrá que este zapato pueda ser vendido y a la gente le interese ese bien. Sin embargo, los profesionales, y piensen ustedes en las profesiones que conocemos, médicos, políticos, la labor de las armas, aquellos que llamamos profesionales y por esencia, por eminencia, los docentes, todas estas profesiones tienen una finalidad distinta, no es un objeto, no es un servicio. La finalidad de las profesiones es el hombre mismo. La finalidad de las profesiones es el hombre mismo para servir mejor al hombre, conceptuando al hombre como debe de ser, el hombre prototipo, el hombre paradigmático, y además vertiendo ese conocimiento del hombre paradigmático que procede de la sociedad en la que vive y que él contribuye también a construir en cada una de las personas con las que se enfrenta y a las que trata. Y esto es importante porque si la finalidad de las profesiones es el hombre mismo, el hombre no es un objeto. Y como Kant dijo, no tiene precio. Y lo que no tiene precio tiene dignidad. Por lo tanto, las profesiones están dedicadas a los hombres individualmente, considerando a los hombres todos, en la preocupación de la dignidad del hombre. ¿Y qué es la dignidad del hombre? La dignidad del hombre es la capacidad de disponer libremente de sí mismo, en las ideas y en las decisiones. Y por lo tanto, aquellos que nos dan la capacidad de decidir con la educación, nos hacen personas. Y aquellos que nos dan además oportunidades de elecciones, nos hacen verdaderamente libres. El esclavo no es persona. ¿Por qué? Porque carece de esta capacidad de libertad. Bien, pues esta es la naturaleza del médico como profesión, como son otros profesionales, que no son tantas las profesiones. Aunque los términos ya saben que se confunden, se extienden y se vulgarizan. Nos hemos preocupado ya entonces de definir cómo son los actos de los médicos
y qué es lo que son los médicos como profesionales. Y nos hemos dado cuenta de que los actos médicos llaman a la universalidad, a la consideración de los hombres todos. Y decíamos que había leyes, había normas y había principios morales. Las leyes que obligan a los médicos los obligan, como a todos nos obligan, las leyes comunes, las leyes generales y los códigos. Estas leyes para los médicos son muy antiguas. Ya en el Código de Hammurabi, pues se señalaba cuáles eran los castigos de los médicos que dejaban tuerto a un cliente por practicarle alguna intervención en el ojo. Claro que diferenciaban si el ojo era de un poderoso o de un mísero. Valía mucho más el ojo del poderoso que el del mísero. Ya se dan cuenta en la vida normal, cuando nos ponemos de la televisión, que es la realidad misma, que esto no ha cambiado. ¿Y cómo son las leyes referidas a los médicos y a la sanidad en España? Pues empiezan en una ley que es la Ley 44/2003, recoge en su preámbulo cuál es la historia de las leyes referidas a la medicina y manifiesta que lo primero que hay es un reglamento de subdelegaciones en el año 1848. Fíjense, solo desde 1848 se recogen leyes generales para los médicos y para el ejercicio de los médicos. Aquí como referencia. Pero luego después hubo una ley general de sanidad, jurados médicos, etcétera, etcétera, que ya es del año 1855 y luego una ley del 1944 de bases de la sanidad nacional. Se iban produciendo leyes bastante parciales y desperdigadas a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, hay algún hecho fundamental que todos hemos vivido, y es que en el año 1977 España ratifica el Convenio de Roma de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este es un paso radical en nuestra sociedad, y es un paso radical que también influye sobre los médicos, porque entonces ya no tratan hombres y mujeres, tratan hombres y mujeres, personas que además son ciudadanos. El rango de ciudadanía le habíamos perdido durante años aciagos, ominosos, y lo recuperamos de nuevo. Importante es que no lo perdamos. En el año 1886 se genera por el ministro Lluch, persona tan honesta que su honestidad le cuesta la vida, la Ley General de Sanidad, de la que parte todo lo que después se ha desarrollado. He señalado dos leyes que para mí son importantes. Una, aquella que es la Ley Básica Reguladora de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica. ¿Y por qué? Porque en esta ley se define, para mí por vez primera netamente, la figura del médico responsable. La realidad que se da y la realidad que debe de darse, que no es otra que nosotros tengamos un médico propio, que haya un médico que se dedique a nuestro problema y a nosotros y que sea nuestro interlocutor válido para todo. Y que además se establezca un contrato tácito entre él y yo cuando doy como enfermo, de que ese es mi médico, mi interlocutor y el que debe tomar cualquier decisión en un último momento. Es decir, las decisiones importantes. Y la otra ley es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Esta ley es una descripción de cómo deben de funcionar todas las instituciones médicas del país. Y entre ellos, entre sus principios, manifiesta que no solamente deben actuar los médicos individualmente de una u otra manera, sino que también donde funcionan a modo de servicios, a modo de complemento de médicos unos con otros, deben de existir. En eso con nosotros vamos a un hospital y dice, ¿dónde estás? Pues estoy en el servicio de reumatología. Pues que ese servicio tiene que tener unas normas propias y por ley está marcado que esas leyes las tiene que haber elaborado y ser escritas y ser propias. No entran en contradicción con ninguna ley superior, pero son propias y son las que todos ellos deben de tomar como común. Y luego además marca también que cualquier institución amplia debe de tener unas normas de relación de unos servicios con otros, no solo de los médicos unos con otros individualmente, sino de unos servicios con otros para que las cosas queden claras. Y cuando se produzca el paso de mi persona de uno a otro médico, de uno a otro servicio, quede todo adecuadamente hecho y no me quede yo en el aire suspendido
sin saber quién es mi médico, quién es mi servicio, de quién dependo, a quién tengo que interrogar, quién me tiene que explicar las cosas y qué tiene que disponer y proponerme para que yo disponga sobre mí. Bien. Y más tarde todavía viene el problema de la ética médica. Pero claro, para nosotros hablar de ética, de bioética o ética asistencial, tendremos que intentar saber qué es la ética. Las definiciones son múltiples, pero se considera a Kant el padre de la ética. Y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, libro que él escribió con un carácter divulgador, dijo lo siguiente, y aquí probablemente esto que sí que nos requiere un esfuerzo de atención porque Kant era muy claro cuando se le llega a entender, pero muy confuso cuando uno se aproxima por vez primera al brocal de su conocimiento. Dice, todo conocimiento racional, todo conocimiento es razón, o es material y considera algún objeto, cuando yo estoy pensando sobre una cosa, es un conocimiento material, de la razón. O es material o es formal y se ocupa tan solo de la forma del entendimiento y de la razón misma. Cuando yo pienso sobre una cosa concreta, hago dos cosas. Tengo la cosa concreta y además mi pensamiento tiene una forma especial de plantearse cualquier concepto óntico, o decir, cualquier ser, bien sea propio una idea interna o bien sea un ser de la realidad. Y eso es la forma. Y de la razón misma. Y de las reglas universales del pensar en general. Lo voy a leer otra vez. Todo conocimiento racional o es material y considera algún objeto o es formal y se ocupa tan solo de la forma del entendimiento, de la razón misma y de las reglas universales del pensar en general sin distinción de objetos. Es decir, antes de pensar, yo tengo que tener una sobre usted o usted, tengo una configuración y mi pensamiento se configura siempre de la misma manera, formalmente, actúa de la misma manera. La filosofía formal se llama lógica. Esto es lo mínimo y lo más general. Eso que durar, pues miren ustedes, son aquellos silogismos que estudiábamos o las actuaciones analíticas. Dice, un cuadrúpedo tiene 4 patas. Bueno, pues esa organización la hace la lógica. La filosofía formal se llama lógica. La filosofía material, es decir, la que se dedica a realidades, a entes de ideas o de la realidad, empero, que tiene referencia a determinados objetos y a las leyes a que estos están sometidos, se divide a su vez en dos. Porque las leyes son las leyes, las generalidades. Lo que generalizamos que cómo funcionan las cosas, las leyes son o leyes de la naturaleza, por ejemplo la física, las ciencias naturales, o leyes de la libertad. Fíjense lo que dice. En el mundo entendido en sentido amplio, hay leyes que configuran el campo de las ideas y el campo de la naturaleza. Unas, las de la naturaleza, se llaman leyes de la naturaleza y otras se llaman leyes de la libertad. La ciencia de las primeras, las de la naturaleza, llámase física, porque son cosas materiales que se tocan, que tienen consistencia. Y las de las segundas, que corresponden al comportamiento y sobre todo al comportamiento de unos con otros, ética. Aquella, la material, suele también llamarse teoría de la naturaleza. Y esta, teoría de las costumbres. Ah, entonces ética, costumbres, moral, viene a ser lo mismo. Pero fíjense el rango que se le da. El rango tan importante como el conocimiento científico, como el conocimiento material, como el conocimiento de la física, de la naturaleza. Hay otra naturaleza que es nuestra naturaleza propia, que es una naturaleza moral. El rango del conocimiento científico y el conocimiento moral es el mismo, aunque se refieren a cosas muy diferentes. Y sigue. Ni en el mundo, este párrafo ha sido citado universalmente una y otra vez, dice, ni en el mundo, ni en general tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, es decir, bueno sin objeción, a no ser tan solo una buena voluntad. ¿Se acuerdan de las potencias del alma?
inteligencia, memoria y voluntad. Voluntad es el querer, el decidir querer esto o lo otro. Pues lo único bueno, dice Kant, que puede decirse bueno sin objeción alguna, es una buena voluntad. Y ahora viene ya el colofón. La buena voluntad no es buena porque efectúe o por lo que efectúe realice. Una buena voluntad no es buena porque haga una cosa u otra, porque la mejor voluntad puede equivocarse y hacer mal. No es buena por su adecuación para alcanzar algún fin. No es buena porque logra una finalidad o no la logra que se haya propuesto. Es buena solo por querer. Es decir, es buena en sí misma. Entonces, una buena voluntad es de la que depende que obremos bien o mal. Y todos podemos tener una buena o mala voluntad. Y el que obremos mal o bien depende de la adquisición de esa buena voluntad, bien porque la tengamos por naturaleza, bien porque la modulemos de una forma progresiva. ¿Y cómo se modula una buena voluntad? Pues miren ustedes, yo soy ateo, sí, pero soy cristiano. ¿Por qué? Porque para saber cada uno de los actos que realizo, me pongo en el lugar del otro. O dicho de otro modo, no quieras para tu prójimo lo que no quieras para ti. ¿Y saben lo que es esto? Esto es lo que de una manera más compleja se llama imperativo categórico kantiano. Imperativo categórico kantiano. Una forma universal del pensar las leyes de la libertad que hace que se tengan en considerar a todos los hombres y no tomar como ley buena ninguna que no cumpla un criterio de ser benéfica si se ejecuta para todos, para cualquiera, de una manera universal. Y esa forma de hacer una y otra vez y asumirlo es lo que hace que las voluntades sean buenas. Bueno, eso ha sido muy violento. Respiremos hondo. Aprovechemos para despertar cada uno al compañero que tiene al lado, que seguramente ya lo precisa. ¿Y qué es entonces la bioética? Pues la bioética es la ética referida a la biología. Y hay una ética médica dentro de la biología que es amplia, una ética médica. Y esa ética médica puede estar dirigida al mundo de la investigación o al mundo de la medicina asistencial. Y eso es lo que se habla tanto de la bioética. La bioética es eso, la bioética de la vida, de la biología, la ética de la biología. En nuestro caso, el término restrictivo de la ética de la medicina asistencial, dedicada al bien obrar con los hombres por parte de los médicos cuando se les asiste. El término, curiosamente, es muy joven. La primera vez que se usó este término es en el año 1927 y luego ya con más fundamento y dándole plena consistencia por Potter en el año 70. Y es en el 79 cuando Chan y Childress generan lo que se han llamado los principios de la bioética. Principios que ustedes oirán ad nauseam y que se han convertido en algo así, como los convoys que se ponen en la mesa con el aceite, el vinagre, la pimienta y la sal, y que para cualquier acto que uno dice que es bueno o malo, en medicina se dice, pues echo un poco de vinagre, un poco de sal, un poco de no maleficencia, un poco de beneficencia, luego hablaremos de eso. Pero entiendan ustedes que eso no puede ser así. Que esos principios son para considerarlos para hacer un acto bueno, pero no una pulgarada de esto, un pellizco de aquello, no, eso no. Bien. La bioética es muy compleja. Hay mucha gente dedicada a la bioética. Miren cómo está organizada la bioética. Hay comités de bioética de investigación, comités de ética asistencial. Esto muchos lo sabrán, que en el hospital donde vamos hay un comité de centros asistenciales, un comité de bioética hospitalaria. Un comité, luego hay de ética autonómica, de bioética autonómica. Luego hay un comité nacional de bioética y debemos saber que esos comités son para nosotros. Son comités para los médicos, pero son comités también para los enfermos. Y si yo tengo un problema moral que se da en mi asistencia, puedo recurrir al comité de mi hospital a hacerle una consulta para que me ayude a plantearme si la decisión que se está tomando conmigo es o no moralmente adecuada. Se podrán equivocar, pero pondrán, por su parte, todo el empeño
en ayudar a la persona que tiene ese problema. ¿Quién lo tiene mayormente? No los enfermos, lo que lo tienen mayormente son los médicos o otros personajes sanitarios. ¿Qué caracteriza a los comités de bioética? Lo que les caracteriza y debe caracterizarlos es su independencia. No dependen de las administraciones, son soberanos y no hacen dictámenes que haya que cumplir. No. Lo que un comité de ética, cuando un médico dice yo debo practicar este aborto o no debo practicar este aborto en estas circunstancias de esta persona, de esta pareja y tal como está el feto y todo eso, no tiene por qué obedecerlo el médico. Simplemente lo que hace ese comité es asesorarle, iluminarle más objetivamente, con más conocimiento en ese terreno, para darle luz, para ayudarle a la decisión. Son funciones asesoras, no son funciones determinativas. No tiene por qué seguir ese criterio, pero ese criterio le es útil para elaborar el propio. Pero luego hay muchas otras asociaciones. Está la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Y luego comités de bioética de las sociedades médicas, de reumatología, de medicina interna, etcétera, etcétera. Hay institutos de bioética, como el Instituto Borja, la Fundación Grifols, la Fundación de Ciencias de la Salud. Y los hay internacionales, como por ejemplo el Kennedy, la institución Kennedy. Y luego hay bioticistas. En España hay muy buenos bioticistas. El más antiguo probablemente era el jesuita Gafo, porque hay personas de la Iglesia, y la Iglesia se preocupa mucho, lógicamente, de estos temas. Se filtra mucho también, hay que decirlo. Y otras personas, como mi maestro Diego Gracia, que han introducido estos principios, que han mejorado mucho nuestra seguridad dentro de la asistencia médica y nos han humanizado mucho a médicos y a enfermos. Ustedes se habrán dado cuenta que la relación, puesto que ya somos viejos, con médicos jóvenes y médicos viejos, hablando en la generalidad, no hablando de uno en uno, ha ido cambiando con el tiempo. Miren, mi mujer, que antes hacía referencia a Joaquín, cuando llegó a Miranda de Ebro, se preocupó de hacer una revolución terrible con otro que le acompañaba, la revolución de la silla. Hasta ese momento el enfermo entraba, se ponía de pie como un recluta y así lo trataban, así lo maltrataban. Hubo que buscar sillas. Médicos y enfermos tratan los problemas al mismo nivel, porque son los problemas de las personas y son los problemas del enfermo. Habrán visto que cambia, que ha cambiado la disposición. Y ha cambiado no solo por los médicos, ha cambiado por la sociedad, que se ha hecho mejor. Es verdad que vemos sus grandes defectos, sí, pero al mismo tiempo vemos los grandes defectos desde lo alto de la escala en donde nos hemos situado. Antes estábamos más bajos, mucho más bajos. Y hay que exigir ese trato humano, ese trato humanitario, ese trato de arte y ese trato científico. Los médicos no pueden estar con conocimiento pleno de todo esto. Es imposible que tengan conocimiento de todas estas declaraciones, informes, dictámenes que todas estas sociedades y estamentos dan. Pero sí que están en el ambiente y como tienen un problema, buscan a través del Internet y van obteniendo luz. Les diré, por ejemplo, que hay gente que se dedica solo a esto, a esta ciencia nueva de la bioética. Y hay una enciclopedia de la bioética en inglés que les voy a decir una cosa puramente mercantilista. Fíjense si será compleja, larga y erudita, que cuesta 1.500 euros. Una barbaridad. Pero hemos dicho que había leyes, hemos dicho que había moral, ética, bioética y también hay deontología médica. ¿Y qué son la deontología médica? Todo esto me lo he saltado, ¿eh? Bueno, pues estupendo. La deontología médica es el reglamento de los médicos, las normas que los médicos se dan a sí mismos y que tienen obligación de seguir. Es curioso, una persona va a trabajar en algo y no toma otra obligación que las leyes generales y el contrato. Pero los médicos tienen un contrato general, un contrato genérico, unas normas propias. ¿Por qué? Porque las leyes llegan a decir hasta aquí y esto no. Pero lo que no llegan las leyes es a decir cómo se ha de obrar. Eso lo hacen las normas. Y la deontología, nunca es pura esta distinción, y la deontología fundamentalmente da
normas, cómo se deben de hacer las cosas. Y esas normas que el Código Deontológico define en su artículo primero, la deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Dice en el segundo, los deberes que impone este código, en tanto que sancionados por una entidad de derecho público, porque los colegios médicos son entidades de derecho público, obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea la modalidad en que practiquen. Es decir, los médicos, para actuar como médicos, encima tenemos que asumir voluntariamente, pero con contento, unas normas, las juramentamos, las tomamos como propias y las asumimos. Y esas normas nos dan también naturaleza y nos ennoblecen. Y si las incumplimos, nos castigan. El incumplimiento de algunas de las normas de este código supone incurrir en falta disciplinaria tipificada en los estatutos generales de la Organización Médica Colegial, cuya corrección se hará a través del procedimiento normativo en ellos establecidos. Creo que le puede suponer incluso, son 3 años de suspensión de actividad médica, el máximo castigo, creo. No lo sé, pero ya es gordo, ¿eh? Ya es gordo. Eso aparte de las leyes normales. Bien. ¿Y cuáles son? Si antes hemos hablado de las instituciones de la bioética, ¿cuáles son las instituciones y los documentos de la ética? Perdón, de la deontología. Las instituciones que existen en nuestro país, si antes decíamos que había comités de bioética en los hospitales, en centros, en las autonomías, en el Estado, sociedades de bioética, pues por normativa existen una serie de instituciones dedicadas a la deontología, a la aplicación del código médico, de las normas médicas asumidas, pero obligatorias para el ejercicio de la medicina. Las comisiones de deontología en los colegios provinciales. Este colegio tiene su comisión de deontología. Ya le llegan los problemas que surgen entre los médicos entre sí y entre los médicos y los pacientes o entre los médicos y las sociedades médicas. Y tomando su código, dictamina y propone que se incoe un expediente para plantear una sanción y sobre todo una corrección. ¿O no? También tiene comisión de deontología las autonomías. No está desarrollado en todos porque esto es más moderno. Y existe una comisión central de deontología, derecho médico y visado. Olvídense de eso de visado, que es una cosa curiosísima, parece el fielato. ¿Cuáles son las funciones de estas instituciones? Son asesores y consultores de las instituciones de que dependen. El Colegio de Burgos tiene un problema de deontología, un problema moral de la acción médica y entonces consulta, pide un informe a su comité y este tiene la obligación de estudiarlo y darle una opinión que le ilumine. Tiene, además, como función todos los informes sobre expedientes disciplinarios de aquellos que han incumplido el código, que lo han transgredido, que ha habido una queja de ellos, tienen que examinar si se ha producido la transgresión, en qué se ha producido y si es o no sancionable y verificable. Luego tienen otra función, que es el estudio y propuesta de temas relevantes de ética y deontología, y la Comisión Central del Consejo General de Colegios Médicos tiene la obligación del mantenimiento, construcción, renovación, en su momento de génesis, del Código de Ética y Deontología Médica. ¿Qué documentos tienen los médicos para seguir las normas deontológicas? Fundamentalmente el Código Médico Deontológico. El Código Médico Deontológico, esta es la edición del 2011. Es este librito, no es una cosa, y que se le da a todos los médicos para que lo lean y lo conozcan. Y si tienen dudas, lo primero, vayan a él. Y después, la Comisión Central y las comisiones de los colegios provinciales hacen declaraciones. Las declaraciones son temas que a lo mejor el código no contempla y tienen vigencia en tanto se elabora un nuevo código que las recoge y entonces ya quedan sobrepasadas. Hace notas, hace informes, hace múltiples tipos de manifestaciones. ¿La deontología médica es algo nuevo o es algo muy antiguo? Es muy antiguo. Es muy antiguo. Existe lo que ustedes ya saben, el juramento hipocrático. Y en España, en nuestra tradición, la oración de Maimónides, el médico judío. El médico judío que además elaboró una Mishnah para uso en los lugares más alejados para aplicar la ley islámica. Perdón, la ley islámica, la ley hebrea.
Y luego tenemos los códigos deontológicos. Se han producido varios. El primero en el año 78, el anterior en el 1999 y este último que es del 2011. Bien. Luego de lo que tendríamos que hablar es de cuáles son las leyes que contempla el Código Deontológico Médico. ¿Por qué? Porque dije juramento hipocrático. ¿Qué es el juramento hipocrático? ¿Qué es el Código Deontológico Médico? Es la expresión escrita de un compromiso entre el médico y la sociedad al modo del contrato social. Lo que el médico, todos los médicos se comprometen con la sociedad en donde viven, que han de cumplir para beneficio de esta, de común acuerdo. Es un compromiso firmado, es un compromiso jurado. Bueno, no voy a hablarles del Código Médico Deontológico, porque eso han visto que es un libro. ¿Qué hora es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea que llevamos cerca de 1 hora. Bien. Descansamos un momento. Descansamos un momento. Siempre tiene que haber un poco de recreo. Esto es complejo, pero es real. Y seguramente ustedes se habrán sorprendido viendo lo que les ha caído. Y entonces comprenderán mejor a su médico sabiendo que a él le ha caído todo esto de manera más próxima, con carácter obligatorio y coercitivo, por más que sea voluntario, y que tiene que conocer no solamente la patología, no solamente tiene que atenderlo de la mejor manera, sino que además tiene que conocer todo esto, cuando menos saber dónde buscarlo para obrar bien. Que el médico para obrar bien lo tiene difícil. Por lo tanto, el médico tiene que mirar a la sociedad como algo propio y además establece con ella voluntariamente un contrato de actuación. Mi bisabuela Petra, mujer muy preocupada por su familia, y entonces las mujeres no podían hacer estudios habitualmente, hablaba con un primo suyo que había vuelto al pueblo y había abandonado los estudios de Derecho. Y le decía, ¿pero por qué has hecho esto, hijo? Es una barbaridad. Y dice, es que tú no sabes, Petra, los códigos y códigos que hay y las leyes y leyes que hay, pues se parecía un poco a esto. Las leyes y leyes que hay. ¿Cómo podemos simplificarlos? Miren, en el año 2000, las principales asociaciones médicas americanas, fundamentalmente de medicina interna, se dieron cuenta que los médicos estaban lo que se llama quemados, ¿no? Que lo llaman burn up, que es simplemente quemados, ¿no? Que además la profesión médica ya no era mirada como algo decente universalmente, que ya no había confianza por parte de la población y los enfermos en los médicos, que se judicializaban, no quería decir una palabra políticamente incorrecta, las relaciones de unos y otros. Y sobre todo que esa desmoralización de los médicos interfería con sus actos, interfería con su actuación diaria, no se encontraban satisfechos. Se encontraban siempre sometidos a un escrutinio que les podía pasar en cualquier momento que les cogiera el toro. Y además ellos se habían deteriorado. ¿Por qué? Porque habían surgido sociedades intermedias de lucro, sociedades de seguros de lucro. Porque la administración había tomado un papel predominante como el caballo de Atila en la medicina. Porque los políticos usaban la medicina como bien de cambio para sus intereses. Eso estarán ustedes de acuerdo. ¿Vas a construir un hospital? Bueno, no quiero hablar aquí. Es como mentar la bicha Bazalot. Porque realmente, ¿qué hipoteca para toda Castilla y León semejante despropósito y desperdicio? Desperdicio, digo, no en las necesidades de asistencia de Burgos, sino en cómo se ha hecho. Es decir, porque había muchos intereses venales y también banales. Además, porque los médicos habían obedecido al sentido fáustico de ser más, de aparentar más, de luchar entre ellos para tener poder, para tener preeminencia. La competitividad. La competitividad y la competencia se llevan muy mal. Y finalmente, por el mercantilismo, por la invasión en el mundo de la medicina, del sistema de todo tiene pago, todo tiene compra, todo está en el mercado de la vida. Y esto es lo que había deteriorado más la relación entre los médicos y los enfermos. La relación entre médicos y enfermos es una relación que se basa en la confianza.
Voy allí, en una situación de debilidad, me encuentro mal, no sé qué hacer, pido auxilio, en la peor situación, que me echen un cabo. Cuando está enfermo es un náufrago, y ahí en la balsa pide ayuda, auxilio, ayuda, como en el cuento del conde Lucanor. Y el médico, sereno, tranquilo, en un pedestal, echa el cabo. La relación es totalmente desequilibrada. Bien, pues ese tipo de relación se basa en la confianza. El enfermo pone su confianza en que el médico se va a preocupar por su beneficio y que va a mirar su beneficio por encima de todo. Pero si dice, no, lo que este señor quiere es que de una manera u otra los bonus o bienes gananciales le lleguen. Dinero, 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 dinero. Y las relaciones comerciales, las del dinero, no son unas relaciones de confianza, son unas relaciones de desconfianza, de sospecha. Yo cuando voy a comprar, digo, esto es lo que quiere es ganar lo más posible conmigo y puede engañarme. Entonces, si la medicina, que es una relación de confianza, se convierte en una relación de desconfianza, es como si caváramos en la quilla de un barco, en la sentina, y lo hundiéramos. Y eso es lo que estaba pasando. Esto fue las conclusiones de un ensayista médico, se llama Cohen, tras de otros muchos que lo habían pensado, y este ambiente que se creó hizo que se reunieran y se determinara que unos comités se preocuparan por este tema. Y posteriormente, la Sociedad Europea de Medicina Interna se sumó a ello. Y entonces decidieron publicar un nuevo compromiso profesional que es la Carta Médica 2000, un nuevo profesionalismo, un resucitar a los tiempos actuales de los viejos principios. ¿Y qué decidieron? Decidieron que debían de existir unos principios comunes, unos principios básicos que los médicos, en que fundar estas normativas, este contrato como profesionales con la sociedad. Fíjense qué principios, son duros, pero por otra parte los conocemos muy bien, son comunes. El primer principio, la primacía del bienestar del paciente. El médico debe dar primacía en su relación con el paciente a los intereses y al beneficio del paciente, no a los suyos. Es decir, es un planteamiento altruista. Váyanle ustedes a pedir a cualquier otro que no sea un profesional que haga esto. Esto lo hacen los maestros, que reciben injurias e incluso bofetadas, ¿no? E incluso bofetadas. Claro. Y se van degradando también. Este principio de primacía del bienestar del paciente es lo que, desde un punto de vista médico, es muy antiguo y tiene dos componentes. El primero, el más antiguo y el más radical, es no hacer daño a nadie en un acto médico. Lo que se conocía como primum non nocere. Primero, no dañar. Lo habrán oído ustedes muchas veces. Y el otro principio es el de hacer el bien. No dañar y hacer el bien. Principio de no maleficencia, principio de beneficencia. Y después se dio la configuración del individuo como ciudadano, individuo con libertad, individuo con autonomía. ¿Quién tiene que decidir sobre sí mismo? ¿El médico? No. Será el paciente, asesorado por el médico en lo que se puede hacer. El principio de autonomía del paciente. La observancia y promoción de la libertad del paciente en los actos médicos y sanitarios. Y finalmente el principio de justicia. Los bienes son siempre limitados y por lo tanto hay que aplicarles con economía y adecuadamente distribuidos. De tal manera que volvemos otra vez. Un acto médico es un acto universalista. Es universalista porque busca hacer lo que es el bien a todos los hombres y obrar contemplando a todos los hombres. Y además, porque según el principio de justicia, tiene que ser teleológico, finalista. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos y hay que aplicarlos dando satisfacción a todos. De ahí que se tenga que ser muy económico con muchas cosas y preocupado con que la economía sea bien administrada. Consecuencia de estos principios, que como principio de no maleficencia, principio de beneficencia, principio de autonomía y principio de justicia, fueron enunciados por Bochan y Childress, que les decía antes, y son los principios que rigen en la bioética, considerados como fundamentación.
Y entonces esa Carta Médica 2000 establece una serie de compromisos. Compromiso con la competencia profesional. Es decir, el médico tiene que ser competente siempre y estar al día en lo que se pueda de conocimientos y prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que el médico no solamente tiene que estudiar en su periodo formativo, sino todos los días y además esa formación continuada tiene que exigirla como algo necesario y le tiene que ser provista. No solamente poner él su voluntad, por eso habrán visto ustedes que los médicos habitualmente estudian, otros profesionales también, pero los médicos estudian y deben de estudiar todos los días. Y además deben de buscar las habilidades, reciclarse. Eso es el compromiso con la competencia profesional. Tienen que ser competentes en lo que hacen. El segundo compromiso es el de honestidad con los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que deben respetar la autonomía del enfermo y, por lo tanto, para tomar una decisión, primero, cualquier relación entre médico y enfermo es una acción comunicativa. Decir uno al otro lo que le pasa y decir el otro al uno cómo lo interpreta y los medios y posibilidades que tiene de actuar. Eso es difícil, es un arte, pero es un arte que no hace falta explicarlo. Si ustedes tienen un buen médico, lo habrán experimentado. Llegan allí, se sientan y dicen, pero ¿y el médico sabe mucho, sabe poco? Claro, a veces al revés. A veces el médico sabe mucho menos que el enfermo. Pero tiene que buscar para ser intérprete del enfermo en lo suyo. Buscar un nivel de comunicación y una metodología de comunicación. Y eso se aprende duramente, pero también con dulzura. ¿Por qué? Porque al médico le enseñan los enfermos. Le enseñan y con mucha paciencia a los enfermos. Y el médico tiene que explicar las cosas para que luego, después de sabido qué pasa, en un acto deliberativo entre él y el enfermo, y también los que el enfermo decide y los que el médico decide que son necesarios, establezcan un plan de acción. Es decir, la medicina es un acto de acción comunicativa y un acto deliberativo. Estamos en la escuela de Múnich de Habermas, como la sociedad occidental abierta. Y no se puede engañar al enfermo. Y si hay errores, dice en la elaboración de este principio, hay que comunicarlos para ponerlos remedio y además para darle las compensaciones que sean adecuadas. ¿Y por qué si no se hace esto se deteriora la conceptuación que la población tiene sobre lo que los médicos son? Compromiso con la confidencialidad. Esto es el secreto médico. No vamos a entrar en él. Ustedes ya saben que sobre esto lo he escrito mucho. Compromiso con el establecimiento de relaciones adecuadas con los pacientes. Eso fundamentalmente es respetar la debilidad del paciente y hace referencia a no obtener de los pacientes, por la dominancia del médico, por la importancia que el médico tiene, favores de orden económico, de orden de poder o de orden sexual. Miren, los médicos no admiten categorías de género. Y eso lo admiten muy bien los enfermos. Los enfermos lo admiten muy bien. No importa que el médico sea hombre o mujer, porque el médico no es ni hombre ni mujer. Fíjense que este es un problema de las sociedades multiculturales con aquellas culturas que, por ejemplo, quieren que a las mujeres las atiendan médicos mujeres. Grave error. La medicina también es una cultura y en esa cultura dice taxativamente, y hay que exigirlo, que los médicos no son ni hombres ni mujeres, son médicos. No se admite predicado de género. De ahí la importancia de que no se dé lugar a un abuso que puede ser sexual incluso, y por eso está tan castigado esto en el código. Castigado como una aberración. El abuso del médico sobre el enfermo, del orden que sea, es la máxima aberración, la mayor negación del acto médico. Compromiso con una atención sanitaria de mayor calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que preocuparse él en su estudio, las instituciones médicas en el progreso de los reciclajes, en el control progresivo de volver a mirar si los médicos están adecuadamente instruidos y luego además demandando formación a las instituciones y a los políticos. Compromiso con la mejora del acceso a la asistencia médica. Que el acceso a la asistencia médica sea igual, independientemente de raza, cultura, sexo, etcétera, etcétera. Fíjense que esto, por desgracia, todavía menos en nuestro país que en otros, tiene vigencia, puede tener vigencia.
Compromiso con la distribución justa de los recursos finitos. No vamos a, ya lo hemos dicho antes, pues ya se entiende. Compromiso con el saber científico. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que la medicina entendida por los médicos occidentales es un arte y una ciencia. Y en cuanto a ciencia, asume los principios de la ciencia de la evidencia. La medicina basada en la evidencia, que habrán ustedes oído hablar. Medicina basada en la evidencia quiere decir que es una medicina científica. Es una medicina que se demuestra mediante experimentos y en ocasiones mediante una muy constatada experiencia tradicional. Que aquellos métodos o planteamientos que no son científicos al uso, a este uso, no podremos decir si son buenos o malos. Lo que podremos decir es que no es medicina occidental, no es alomedicina, no es alópata, en frente de aquella que se conoce como homeópata. Bien, compromiso con el saber científico, compromiso con el mantenimiento de una confianza sólida gracias a estos conflictos de interés. Los comités deontológicos todos actúan y entonces dice, actuado bien, actuado mal, están mediando, ya es una mediación. Pero en países más activos, en problemas sociales de, por ejemplo, los anglosajones, los médicos actúan como mediadores en diferencias entre la prestación que han obtenido y quien se la da. Eso puede ser que lo lleguemos a ver, ¿Por qué? Porque el mundo jurídico está ahogado y entonces si pueden crearse comités de mediación en diversos sitios y entre ellos los médicos, descargarán con satisfacción para todos si es admitido por las partes. Y compromiso con las responsabilidades profesionales. Eso quiere decir que el médico debe estar integrado en todos los niveles, esos son los colegios médicos, con las responsabilidades. Y ahí está el que los códigos tienen su observancia y los colegios médicos castigan. Y ahí está que los médicos tienen que recabar de la administración el compromiso y que deben de incitarla para que vaya por el camino que ellos consideran que es bueno, observando también cómo observan ese camino en los representantes sociales y las sociedades de Bogotá. Bueno, esto ha sido mortal, pero como todo lo mortal termina con la muerte. Para su insatisfacción no voy a morir aquí, pero hemos acabado. Muchas gracias. Creo que ustedes se dispone siempre de la posibilidad de que si ustedes tienen alguna duda, alguna cosa, pues la pregunten. Creo que las dudas serán múltiples, pero el cansancio también grande. En fin, que le vaya bien. En fin. Sí, dígame, por favor. Bueno, ahora como les decía, si yo sé contestar bien y si no, en la bancada nos darán alguna respuesta. A ver, ahora sí. Digo que me ha parecido estupenda la exposición que ha hecho, incluso comprometida. Porque en términos generales, aunque se ha mejorado bastante, yo he convivido con el sector médico, no hay, o no lo ha habido, ahora quizás más, este interés que usted ha expuesto. No he oído la palabra empatía en todo esto. Se subyace de que usted no lo ha dicho, pero yo lo he entendido. Y cuando digo empatía, ya he dicho bastante, entendido por todos, ¿no? Muchas gracias. Mire, no estoy de acuerdo con usted. He dicho empatía diciendo que no era que era ateo, pero que era cristiano. Y que para elaborar una buena... No, es que es una broma, ¿no? Que para elaborar una buena voluntad hay que ponerse en el lugar del otro. Eso es empatía al modo tradicional de cómo es las costumbres de nuestros pueblos y de nuestros conciudadanos. Creo que es así. Y por otra parte le diré, he tenido la suerte, la infinita suerte, de estar rodeado siempre de excepcionales profesionales, médicos y otros sanitarios. Y ellos han estado al tanto de corregir y guiar mis actuaciones. Y desde luego, los enfermos siempre. Cuando hacía yo cursos de ética con el profesor Gracia en Madrid,
le creaba el problema. Y bueno, ¿y cómo actuáis en la...? Decía, bueno, yo tengo las consultas, que siempre son... Miren, es una cosa mágica. El tiempo de los médicos es muy escaso. Y entonces hay que hacer un fenómeno de prestidigitación, por lo cual, tanto al enfermo como al médico, el tiempo que se ha dedicado a cada uno para sus problemas debe parecer suficiente. Evidentemente, hay gente que nunca le parece suficiente. Gente que se mira el ombligo y le parece siempre que no es redondo, suficientemente redondo. Pero bueno, esos son extremos. Y unos veces necesitan mucho tiempo y otras veces al día siguiente a lo mejor no necesitan ninguno. Pero siempre debe haber esa satisfacción. Y cuando uno entra en una habitación y se encuentra, nosotros los internistas enfermos generalmente de muchas veces ancianos. Entonces yo le explicaba que primero era el problema mío. El problema mío. ¿Ha tenido fiebre? ¿No ha tenido fiebre? Ver, saber. Las enfermeras ya me ponían al día. Las enfermeras es un elemento, es como el abogado natural del enfermo. La enfermera es como el abogado natural del enfermo. ¿Qué es lo que caracteriza a los médicos? Bueno, ya hemos hablado. A las enfermeras, una bondad absoluta. A las enfermeras, una bondad absoluta. ¿Que hay enfermeras muy malas? Bueno, yo he conocido terribles, pero en la generalidad. Y en ellas he recibido siempre ayuda, apoyo y consuelo. Y siempre me han instruido y me han guiado bien. Primero eso, porque si tiene una pulmonía, tengo que estar en la pulmonía. Primera parte de la consulta. Segunda parte de la consulta, ruegos y preguntas. Porque siempre dice, porque todo se le molesta. Pero si al enfermo lo que le molesta es que tiene estreñimiento, que eso es muy frecuente en los hospitales. Pues coño, hay que hacer ruegos y preguntas, porque hay que resolver. Mire, no hay cosa peor que un estreñimiento sociológico. Momento actual lo entendemos perfectamente, llevamos en un estreñimiento sociológico bastantes años. Me refiero a la política, pero no descargamos. Y finalmente, la tercera parte era la relación personal con el enfermo. Ustedes, por ejemplo, en los templos de egipcios hay un Santa Santorum, la mamilla le llaman, no sé qué, en donde se ve, allí era el rito de que iba la faraona y se entrevistaba con el dios y tenía un hijo dios. Era una entelequia. Y entonces se representa porque se sientan uno frente a otro y meten las rodillas de uno entre las rodillas del otro. Y eso da lugar a la concepción. ¿Sí? Siempre he pensado que de la Purísima Concepción, de la Inmaculada Concepción, tiene también algo de eso. El resultado es que ese tiempo, explico esto porque ese tiempo era que la abuelita o el abuelito, como yo ahora, pues yo me sentaba delante y se generalmente están allí tomando el sol en la ventana, se quedaba entre mis piernas. Y entonces hablábamos y me contaba, pues generalmente sus nietos, no sé. Y eso era otra forma de empatía. No de ponerme en el lugar de su enfermedad, sino de ponerme en el lugar de su entidad cultural, sociológica y tal. Y sobre todo, en el lugar de lo que habitualmente se daba en todos esos ancianos, todas las buenas personas. Hay personas buenas y malas. Con quien uno debe acercarse más para aprender es con las buenas. Y esas solían ser buenas personas. Los médicos queremos ser médicos buenos. Queremos ser médicos buenos, saber mucho, actuar de la mejor manera. Y al final de la vida, la satisfacción que tenemos es si hemos llegado a ser no un médico, un buen médico, sino un médico bueno. Perdón, lo he dicho al revés. No uno que sabe mucho tal, sino uno que es bueno, que tiene una buena voluntad. Y esa buena voluntad, ese ser un médico bueno, curiosamente, se construye a través de los actos médicos diarios y nos lo construimos nosotros y nos lo construyen los enfermos. Por eso la relación médico-enfermo no solamente es un elemento fundamental para el enfermo, es un elemento fundamental para el médico y para la medicina toda. Los actos de los médicos son actos humanos, respetuosos, pero actos humanos que mejoran al enfermo y mejoran al médico. En lo material, pero en lo formal. En la enfermedad, pero en el ánimo. No sé si le he contestado. Bueno, excesivamente, claro, como siempre. ¿Alguien más quiere preguntar? Le voy a contar una cosa graciosa. Fui una vez a un tío mío, en todas las familias hay unos tíos. En mi familia los que se llaman Agustín y yo me llamo son siempre
marginales. Y este era infante de Marina y fue a dar una conferencia al Instituto, al Centro Superior de Investigaciones Científicas sobre los tartesos. Se había aficionado a aquello. Y entonces llevaba unas carpetas enormes, le había llegado las paredes de planos, de altimetrías, de tal. Y terminó una conferencia allí donde no sé si nos enteramos de mucho o poco, pero nos lo pasamos muy divertido. Dijo, y ahora pregunten ustedes lo que quieran. Si yo lo sé, se lo contesto. Si no lo sé, miren, tenemos los planos, tenemos las carteras, buscamos entre todos. Y si no se preocupen, yo me invento cualquier cosa, pero ustedes no se irán defraudados. Pregunte que me inventaré cualquier cosa. Hola. Yo quería preguntar qué impacto ha podido tener las nuevas tecnologías y sobre todo la informática en la relación médico-paciente. Muchísima. Para bien y para mal. Pero para bien, fundamentalmente para bien. Fíjense, por ejemplo, claro, si no hubiera informática, no tendríamos escáneres, no tendríamos nada de eso. Si no hubiera informática y micrométodos, no tendremos las múltiples determinaciones de laboratorio que existen. Si no tuviéramos informática, usándola bien, no tendríamos el ahorro de tiempo, de citaciones, de tal, la disposición de los tiempos, su organización. Vale. Pero, el problema es la confidencialidad, por una parte. Y por otra parte, el problema es un problema ya general que también he visto y he oído la queja de los enfermos respecto de los médicos. Ahora ya no se hacen historias clínicas, son digitalizadas. Y entonces, habrán visto ustedes que salen, y con frecuencia últimamente, sentencias, fundamentalmente contra los médicos que han roto la confidencialidad. Es decir, que han mirado lo que no tenían que mirar para intereses que no debieran de ser. Han visto leyes de ese tipo, ¿no? Eso es un serio y un grave pecado. Ya le digo que yo he hablado de la Carta Médica 2000, pero es que en el Código Médico no podíamos meternos en eso porque tiene otra organización pero ahí viene todo esto. Y luego hay otro problema ya en lo que se habla aquí de empatía. Pero los médicos pueden terminar, y eso es de lo que se quejan muchos enfermos, como esos adolescentes que adolecen. Es decir, que están y van a estar adoleciendo toda la vida. Y que están hablando así, pero no se mira la cara. Mire, Entonces los enfermos dicen, oiga, yo con mi médico, bueno, tengo ahora una amiga que es una alta personalidad de la medicina y que está enferma. Y su sorpresa no es de la medicina asistencial. Dice, los médicos ahora no te tocan. No te tocan. Bien. Pero eso el enfermo lo siente, que no le tocan. Y ya que no le miren, eso no lo siente, eso lo padece. Lo padece como una injuria, como una despreocupación. ¿Por qué? Miren, me han encargado que hiciera una declaración sobre el velo musulmán. El velo musulmán, claro, eso es un problema en España donde no es la Constitución como en Francia y no se puede prohibir el velo musulmán porque es una manifestación religiosa que no puede tener cortapisas a no ser que libertades de otros. Eso dice nuestra Constitución y es así. Pero claro, en la relación médico-enfermo, en el acto médico, es un acto, como decíamos, de comunicación y es un acto de deliberación. En el acto de comunicación, cuando se pregunta lo que tiene, primero, es que la cara dice, es el espejo del alma, y esto se sabe desde Darwin, que las manifestaciones de asentimiento, de entendimiento, de ira, de repulsa, se dan en la facies y de una manera casi universal. Esto lo discutían algunos. ¿Por qué? Porque hay algunas civilizaciones que tienen unos usos un poco distintos, como aquellos que para decir sí, dicen no, pero con la progresión informática, la universalización, todos vamos a terminar eso siendo muy parecidos. Pero es que además, cuando ya se ha terminado eso de enterarse qué pasa, y que uno tiene que decir, me está diciendo, no me está diciendo, tengo que profundizar, y lo ve mirando a la cara. Pero entonces viene ya la deliberación, mire, yo creo que tiene usted esto, vamos a hacer esto, otro tal, y tiene usted que decirme si lo hacemos o no lo hacemos, o firmar con el consentimiento informado, palabras más allá, ¿no? Sí, consentimiento informado, menudo, en fin, no entremos en semejante cosa, cuyo fundamento es muy importante, pero cuya perversión es grande. Entonces, ¿qué? ¿Cómo sé si se está enterando o no se está enterando? Eso me lo dice el rostro, no solo el afirmar o no afirmar.
Bien, ¿comprende? Esa es mi opinión. ¿Es necesario asumir los grandes beneficios de la informática y minimizando los riesgos? Sí, los riesgos se pueden minimizar. Se pueden minimizar. Dígame, por favor. Muchas gracias. Yo le iba a hacer una pregunta. Sobre ustedes, el testamento vital, ¿lo respetan? El testamento vital se respeta si se conoce. Miren, ahí sí que es un problema de la informática. Entonces aquí hay un registro general. Entonces yo dudo, ahora no lo sé, porque ya hace 5 años, no, 3 años o pico, no sé qué, que no soy médico. Sí tiene suficiente dinamismo para conocerlo. Y le diré que si uno viaja mucho, si uno viaja y está fuera de casa, yo sí que recomiendo el testamento vital. Si uno tiene su medio propio, vive siempre en el mismo sitio, tiene un médico en el que confía, o gana confianza en el médico que lo está llevando, tiene que plantearse que el testamento vital a la fresquera. Yo cuando he ido al médico he tenido que ir, los familiares muy próximos, lo que me ha importado es saber, ¿confío en mi médico o no confío? Entonces las preocupaciones del médico son del médico y las preocupaciones del enfermo son del enfermo. Pues si uno viaja mucho, puede pasarle cualquier desgracia. Puede terminar como la niña Andrea de Galicia, en que le siguen manteniendo en un sufrimiento infinito, probablemente porque la pobre criatura, que nunca había tenido capacidad de hacer daño a nadie, debería penar por otros, porque si no, es incomprensible que se le sometiera a una vida verdaderamente ingrata un día y otro día, y que debía haber llegado a su término. Sí, el testamento vital se debe hacer. Pero voy a contar una anécdota. Hace muchos años salió un trabajo en el New England, en donde en Inglaterra, en Estados Unidos hay hospitales y de ellos dependen residencias asistidas de personas mayores. Y decidieron estudiar esto del testamento vital y fueron residentes y sociólogos, asistentes sociales a estos centros, se sentaron con los que vivían allí y les plantearon el testamento vital y tomarían unas peladillas y todo muy tal, y hicieron su testamento vital. Y eso quedaba en que el testamento vital estaba en las residencias, si se ponía muy mal el enfermo, tenía que acudir al hospital, iba con el sobre. Y bueno, pues se pasó el tiempo y hubo muchos que fueron al hospital y entonces analizaron qué había pasado. Se encontraron con que en algunos casos no había llevado el sobre, con que en otros no se había abierto el sobre y en otros, por contra, se había abierto todo perfecto. La población que se tenía de aquellas personas que habían hecho el testamento vital era de 2 tipos, o de 4 tipos. Si había desoído el testamento vital, se habían muerto. No se les podía preguntar nada. Si había oído su testamento vital, estaban vivos, pues estaba bien, pero los que habían dicho que no se hiciera nada excepcional eran distintos de los que se había dicho que sí que se hiciera todo lo posible, porque esta es la gran diferencia. Haga conmigo todo lo posible para que siga adelante, para que siga viviendo, o déjenme en paz. Bueno, entonces el problema fue que los que no se había hecho caso, que era lo que importaba, no se había hecho caso del testamento vital y estaban vivos, había habido de 2 tipos. Unos, los que no se había hecho caso y se habían muerto, no pasaba nada, y otros a los que se había hecho caso. Bueno, esos se preguntaba de los que no se había hecho caso y se había dicho, déjenme morir tranquilo. Y bueno, no se le ha dejado morir tranquilo y está vivo. Claro, los que se les había hecho todo posible, estaban vivos, estaban tan contentos. ¿Y usted qué opina? Pues no querían saber nada del asunto, decían, no, yo bien. Conclusión, pues un despiste. A los que no se había hecho caso estaban tan contentos como los que se había hecho caso que seguían vivos. Y luego, una cosa sorprendente. El pronóstico mejor de evolución en las unidades de cuidados
era de aquellos que habían dicho que no se hiciera nada, no se había leído el testamento y se les había sacado adelante. Esos no se sabe por qué tenían mejor pronóstico. Bueno, resumiendo, que es importante esto porque es una capacidad de definirse sobre uno mismo y de decidir sus intenciones. Pero fíjate, los testamentos vitales, cuando ya los elaboran, ¿qué es lo que dicen? Tras de muchas vueltas y tal, no se puede decir, si tengo pulmonía y una presión de oxígeno tanto y no sé qué haga, pues eso no lo puede decir nadie, ni los más sabios. Si me caigo por la escalera y me desnuco, no, pero si me caigo por el hueco de la escalera, no hay manera. Entonces, al final, ¿qué se dice? Se dice, en el caso de que yo me encuentre en una situación, no hagan cosas desproporcionadas a la situación, ¿no? Eso es lo que finalmente viene a decirse en esos testamentos vitales. Yo asumo morirme, no hagan conmigo despropósitos. No se encarnicen conmigo. Pero ¿qué médicos se... Y entonces hacen bien en hacerlo, porque vamos a ver, ¿no se produce el encarnizamiento con los enfermos? Se produce. ¿Por ideología médica? No. Por ideología de otro tipo que se impone sobre la médica, no atemperándola, sino haciendo una disrupción y un entorpecimiento. De ese buscar el beneficio del enfermo sobre toda cosa. Si alguien quiere obtener el cielo, que rece rosarios, pero que no sé, yo lo expreso muy brutalmente. Sí. Bueno, he disfrutado mucho de tu conferencia. Ha echado una cabezadita. ¿Eh? No. A lo mejor... Que no, que es una broma. He disfrutado mucho. Y de corazón, te agradezco la conferencia que has dado. Desde hace unos años, por la falta de recursos, el país está en una situación que se aboca a un enfrentamiento con la administración, los médicos, los enfermos, y estamos viendo desde hace unos años pues, que llega a una situación que realmente lo que hace es generar ideas que yo creo que son falsas, pero que están en la población. Es decir, todo esto lo que quieren llevar es a una medicina privada, nos quiere llevar los políticos por falta de recursos, por lo que sea. En el fondo, a lo que se está abocando es a una medicina privada. Y luego, otra segunda pregunta relacionada con esto, ¿cuál es la actitud deontológica de los médicos que ven los problemas que hay y que se enfrentan a la administración y que ven que ellos no pueden hacer tampoco milagros? ¿Qué apoyo tienen deontológico para reclamarlo y para defender esos derechos del enfermo? Mire, estoy totalmente de acuerdo, pero no me expresaré en profundidad para no decir de qué pie cojeo, pues cojeo de los dos. Quiero decir que les vaya bien, que realmente, igual que la educación es un derecho fundamental del ciudadano, la sanidad debe de ser un derecho fundamental del ciudadano. Es puro mercantilismo, puro egoísmo, pura miseria moral, y quien lo va a sufrir esto son los que lo sufren todo. Es decir, los que mantienen con su esfuerzo y con su aporte, no los que evaden y se evaden. Pero bueno, nuestra población, sin embargo, no lo debe tener tan claro. Y en cuanto a qué es lo que dice el planteamiento deontológico, mire, el planteamiento deontológico es ese. Y ahí está ese compromiso de acceso igualitario, de acceso por todos, de distribución justa de los medios. A nivel de las instituciones. Los médicos hemos evolucionado también. En los últimos tiempos, y aquí tenemos a una persona muy significada que nos podría contestar, los representantes, no una, más de una, los representantes de los médicos están muy posicionados en el planteamiento de la aplicación de la riqueza de la nación a los medios sanitarios con un sentido de justicia. Ese es el sentido, ¿no?, de la manifestación, no solo de colegios individualmente y la persona individualmente, sino de las
de las sociedades médicas todas unidas del Consejo General, que se manifiesta con un sentido social mucho más que en ningún otro tiempo de la historia. Como ejemplo, yo convivo en Madrid con unos médicos muy nombrados, de alto coturno, y viejos muchos de ellos, como yo. Otros no, afortunadamente otros no. En Andalucía, para protestar del déficit de la sanidad y para reclamar que no pase esa tragedia, que se deteriora la sanidad, entre otras cosas también porque se hacen contratos a los médicos que no hay continuidad, es una tragedia espantosa. Pues se promovió un grupo que se han dirigido a Susana Díaz, creo que se ha dirigido al gobierno andaluz, con nivel de denuncia y de exigencia. Y fíjese usted lo que dicen, lo hemos hecho los jubilados para que no lo hagan los jóvenes, que es lo que afecta. ¿Por qué? Porque tememos represalias. ¿Usted no teme represalias? Yo absolutamente. Por lo tanto, el cuerpo social de la nación, los ciudadanos todos, tienen que posicionarse en la claridad y en la exigencia. En la claridad y en la exigencia. No con alardes y banderías, sino con la justa vara de la razón. Justa vara de la razón que dirime a un lado y si es necesario, zas. Pero los políticos, el ministro de Justicia dice, y lo han dicho otros, que ya el juicio del ciudadano queda pleno y el castigo suficiente cuando se pierden o se caen el número de votos electorales. ¿Usted está de acuerdo? Yo no. Yo no, porque eso es tener muy poca vergüenza. Las orejas le jalan. Las orejas le jalan en su sitio. Fenomenal, muy bien. Así solo